Buenas tardes a todos. Gracias a los que están presentes acompañándonos este 18 de noviembre, un día significativo por muchas razones. Y hoy estamos aquí presentes gracias a la unión de la Sociedad Venezolana de Infectología, con Provenra, Laboratorios Berens, y agradecido enormemente por el acompañamiento que estamos teniendo también con la Organización Panamericana de Salud, con miembros de la Organización Panamericana de Salud, en este webinar que está titulado COVID-19 y la resistencia a los carbapenems. Mi nombre es Manuel Figuera, yo soy presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología y realmente estamos muy orgullosos de contar con la participación de un panel de lujo. Y justo hoy que se empieza a celebrarse la semana, o conmemorarse, mejor dicho, la Semana Mundial de Concientización sobre el uso de antimicrobianos del 2021. Y en esta semana simplemente hay que manejar los antimicrobianos con cuidado. Los antimicrobianos son esos antibióticos que solo sirven contra bacterias, esos antivirales contra virus, antifúngicos contra hongos y antiparasitarios contra parásitos, y que definitivamente su uso racional es ahora más fundamental que nunca. Y hoy en día con COVID-19, esta campaña está buscando simplemente correr la voz, frenar la resistencia a los antimicrobianos. Está siendo una pandemia muchísimo peor que la pandemia de COVID-19. Incluso para el 2050 se puede esperar que implique mayor mortalidad que lo que implica el cáncer en general. Incluso más de 10 millones de personas podrían morir por culpa de la resistencia a antimicrobianos, simplemente por quedarnos sin opciones terapéuticas. Esta semana, del 18 al 24, es la Semana Mundial de la Concientización sobre el uso de antimicrobianos. Cada año se celebra, pero este año el lema es correr la voz, frenar la resistencia a los antimicrobianos, fomentar las mejores prácticas entre el público general, educar al público, los trabajadores de salud, a todos los profesionales en general, incluso en salud animal, en los que trabajan en salud agrícola, en los responsables desde el punto de vista político, para evitar la propagación, para evitar la aparición de infecciones resistentes a los antimicrobianos. Es así que la Organización Panamericana de Salud, la Organización Mundial de la Salud, está haciendo toda una campaña que no es nueva, es una campaña que lleva muchos años y que de alguna manera debemos estimular a la difusión de parte de este material promocional que pueden conseguir en la página de la Organización Panamericana de Salud sobre que los antibióticos se pueden usar en COVID-19. Por supuesto que no, porque es una infección viral, y COVID-19 evidentemente con el abuso que se está ocurriendo en el uso inadecuado de antimicrobianos está generando problemas bien importantes en el presente y para el futuro. Igualmente el lavado, la higiene de las manos es fundamental. Igualmente no automedicarse, tenemos que fomentar la educación en la población y sobre todo enseñar a los profesionales de salud a utilizar los antimicrobianos de modo adecuado, con las indicaciones que correspondan, por el tiempo que corresponda, en la dosificación que corresponda, y eso es fundamental y tenemos que mejorar la educación. COVID-19 no solo ha sido un problema pandémico que ha afectado desde el punto de vista social, económico, psicológico, político y eventualmente, por supuesto, en salud, sino que también ha mostrado prácticas inadecuadas de prescripción de antimicrobianos en profesionales de salud, lo cual es alarmante, y definitivamente estamos alarmados en prácticas incluso de uso de 2, 3, 4 antimicrobianos al mismo tiempo para tratar una infección que es viral y que eventualmente en los casos leves y moderados no requiere ninguno de estos tipos de antimicrobianos. Definitivamente mejorar el diagnóstico es fundamental, no solo en procesos infecciosos virales como COVID-19, sino también en los procesos de resistencia e identificar eventualmente todos los problemas relacionados en ese sentido. Entonces, el estímulo para hacer el evento de hoy ha sido simplemente la alerta epidemiológica que hizo la Organización Panamericana de Salud sobre la emergencia e incremento de nuevas combinaciones de carbapenemasas en enterobacteriales en Latinoamérica y el Caribe. Es algo que se hizo eventualmente el 22 de octubre de este año, y por eso traemos este panel de lujo para hablar de COVID-19, pero principalmente para hablar de la resistencia a los carbapenems. Es así que les quiero presentar a la doctora Pilar Ramón Pardo, que va a ser la coordinadora principal de este evento. Ella coordina el programa especial de resistencia antimicrobiana de la Organización Panamericana de Salud, y es así que también pertenece a la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas.
Actualmente es la coordinadora y responsable de la planificación y programación y ejecución de estrategias regionales para apoyar a los países de Latinoamérica y el Caribe en la realización y ampliación de todas las respuestas de cada uno de los países sobre la resistencia antimicrobiana. Es especialista en medicina interna, tiene doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y tiene tesis en resistencia antimicrobiana en esa ocasión. Igualmente tiene más de 20 años trabajando en la prevención y el control de enfermedades infecciosas en distintos países, no solo de América, sino también de África y Asia. La primera conferencia la va a dar el doctor Marcelo Galas, es alerta por el aumento de la resistencia a carbapenems durante la pandemia de COVID-19, la perspectiva desde la Organización Panamericana de Salud, y el doctor Marcelo Galas es microbiólogo, especialista en vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos de la Organización Panamericana de Salud desde 2016, trabaja en las actividades de la Organización de Vigilancia del Control de la Resistencia y de las infecciones hospitalarias. Igualmente es asesor técnico en los países miembros de la Organización Panamericana de Salud, ayudando en los elementos de detección, impacto, caracterización, vigilancia y control de la resistencia. Igualmente es asesor en desarrollo e implementación de los planes de acción nacionales para la contención de la resistencia. Trabaja también en la coordinación técnica de las capacidades de los distintos laboratorios de microbiología y en el diseño de las estrategias para mejora. Igualmente supervisa la recolección, revisión, validación, análisis, visualización de todos los datos de resistencia y la vigilancia de la resistencia tanto en Latinoamérica como el Caribe. Y anteriormente estaba en el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas del 83 al 2016. Va a seguir posteriormente el doctor Silvio Vega con experiencia con el uso de antibióticos y aumento de la resistencia durante la pandemia. El doctor Silvio Vega es médico, microbiólogo, tiene maestría en microbiología e inmunología médica del Instituto Karolinska, igualmente una maestría en ciencia biomédica de la Universidad Latinoamericana de la Ciencia y la Tecnología, coordinador clínico laboratorio del Hospital de la Caja de Seguro Social en Panamá, es lecturer en la Universidad de Arizona, igualmente profesor de la Universidad Latinoamericana de la Ciencia y Tecnología. Y para finalizar, tenemos de Venezuela a nuestro doctor Manuel Guzmán Blanco, que va a hablar qué hemos aprendido después de casi 2 años de pandemia. El doctor Manuel Guzmán Blanco es médico de la Escuela Vargas, especialista en medicina interna, especialista en microbiología e infectología, jefe del servicio del Hospital Vargas, coordinador del programa venezolano Resistencia Antimicrobianos, expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, internista infectólogo, y evidentemente, disculpen los minutos que hemos tomado para presentar a nuestro especialista invitado. El resumen curricular es breve en cuanto a todo lo que están haciendo, pero es un lujo tenerlos a ellos simplemente para aprender de este elemento fundamental, que quizás no tiene la relevancia o no está tan de moda como COVID-19, pero para nosotros que entendemos la dimensión de lo que implica la resistencia a los antimicrobianos, por supuesto que es mucho más importante incluso de lo que está representando hoy en día el COVID-19, y definitivamente tenemos que frenar la pandemia. Súper agradecidos. Esta webinar está siendo posible, por supuesto, con el apoyo de la Sociedad Venezolana de Infectología que represento, Provenra, el Laboratorio Venez y la organización de 2 eventos. Y sin más preámbulo, entonces les dejo con la doctora Pilar Ramón Pardo para que dé inicio a esta actividad. Muchas gracias a todos y doctora Pilar, los micrófonos son suyos. Ya le estoy colocando para reactivar el audio. Ok, ya lo tiene activado. Muchísimas gracias, doctor Figuera, por las cálidas palabras de bienvenida y por hacer eco de la campaña global, la campaña mundial que se está realizando desde la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, y está siendo replicada en toda la región. Es realmente un honor y un privilegio compartir este espacio con ustedes, con este tema tan relevante de resistencia a los antimicrobianos y la emergencia de carbapenemasas en una magnitud y en unas características que hasta ahora no habían sido descritas. Si les parece, podemos pasar con la primera presentación. Marcelo, ¿puedes compartir la pantalla y comenzar con la misma? No sé si estás viendo, Pilar, si están viendo perfecto. la presentación. Ahí la pongo en modo presentación. Ahí va. Bueno,
Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar con grandes amigos de Venezuela, los que hace mucho que no veo cara a cara y que esperamos que pronto se termine esta pesadilla para volver a tener actividades conjuntas y no vernos desde lejos por una cámara. Lo que me toca presentar a mí hoy, como les comentaba Manuel hace un ratito, es la alerta por el aumento de la resistencia a carbapenemes durante la pandemia de COVID, la perspectiva desde la OPS, ¿sí? Para que sepan, como dijo Pilar, que no es un tema que viene que no es un tema nuevo, no viene desde ahora, pero que sí es un tema que ha empeorado muchísimo con esta pandemia, ¿sí? Como saben, como introducción, la resistencia es un problema global, multisectorial y que requiere una respuesta coordinada, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué les estoy diciendo esto y por qué les muestro esta diapositiva que viene ahora. Vivimos en un mundo interconectado, ¿sí? Donde tenemos hospitales que atienden pacientes y que tienen una alta presión de selección de antimicrobianos por el solo hecho de atender pacientes graves, donde se generan microorganismos resistentes y el personal de salud los pacientes y el personal de salud están en contacto con ellos. A través de los sistemas de higiene del hospital, muchas veces esos microorganismos resistentes y de los desechos humanos también terminan en las cloacas de la ciudad donde esté instalado en el hospital, y también tienen la posibilidad, a través de los pacientes que se dan de alta o de los médicos o del personal de salud que atiende a esos pacientes, de migrar hacia afuera del hospital, hacia la comunidad a través de los pacientes y también de los médicos, y a otras instituciones a través del personal de salud. También tenemos consumo de antimicrobianos en los domicilios, en las casas particulares, muchas veces sin ningún control, ¿sí? Porque a pesar de que en la región tenemos regulaciones para la venta de antimicrobianos bajo receta, no en todos los países se respeta y la sociedad consume mucho antimicrobiano, no solo en las personas, sino también en las mascotas. También tenemos uso de antimicrobianos en la producción de alimentos de origen animal, y también tenemos uso de antimicrobianos como pesticidas, muchas veces antibióticos o antifúngicos, para el tratamiento de cultivos, ¿sí? De cultivos vegetales. Todo eso, tanto los alimentos de origen animal como vegetal, a través de la comida, pueden llegar perfectamente a la sociedad, y estas producciones amplias a terreno abierto contaminan mucho el medio ambiente también. Una vez que las resistencias a antibióticos que se producen en el hospital, o en las granjas, o en los cultivos, o en las casas, termina en el medio ambiente a través de las cloacas y de las aguas superficiales, tienen el potencial de infectar también la flora y la fauna salvaje alrededor de esos cursos de agua, ¿sí? Y si a esto le sumamos los viajes internacionales, tenemos la combinación perfecta y explosiva de que un germen resistente generado en un país puede viajar hasta la otra punta del planeta en solo horas, ¿sí? Y eso lo vimos perfectamente con COVID, pero no es solo COVID. De una forma mucho más silenciosa se mueve la resistencia a antimicrobianos a través del mundo. COVID le agregó un condimento extra. ¿Por qué? Primero, porque aumentó la cantidad de pacientes en riesgo, pacientes internados graves en hospitales sujetos a procedimientos como catéteres centrales, como sondas vesicales, como respiradores, se vieron más expuestos a los patógenos que había dentro del hospital. También, por un miedo extremo, sobre todo al principio de la pandemia, se relajaron todos los programas de stewardship que estaban instalados en algunos hospitales, no en todos. Eso hizo que el control de uso de antimicrobianos literalmente, y valga la redundancia, se descontrolara, ¿sí? Y además el escaso personal y justamente por COVID y por las bajas por COVID y la necesidad de hacer cuarentena del personal infectado y los hospitales abarrotados de gente relajaron mucho también en muchos casos las medidas de control de infecciones, etc. Eso trajo casi la tormenta perfecta, porque un amplio uso de antimicrobianos y una limitación del control de la diseminación de patógenos resistentes dentro del hospital. Solo para darle marco y para entender
el problema de este uso masivo de antimicrobianos que se dio durante la pandemia de COVID, solo entre el 7 y el 14% de los pacientes hubieran requerido un antimicrobiano. Y prácticamente el 72% en este trabajo de los pacientes recibieron un agente antibacteriano cuando lo que tenían era solamente una infección viral. Solo entre el 7 y el 14% de los casos hubieran requerido un tratamiento antimicrobiano extra. La incidencia de infecciones secundarias bacterianas en pacientes con COVID fue mucho menor que la incidencia de infecciones bacterianas en la gripe, por ejemplo, en la pandemia de influenza. Esto no podemos dejar también de resaltar la situación de las Américas. Si uno mira los resultados globales al 15 de noviembre del 2021, o sea, hace unos días atrás, de la OMS, las Américas fue la región más golpeada por COVID. Casi 100 millones de los 251 millones de casos que se dieron a nivel global hasta el momento, se dieron en la región de las Américas. Fue la que más casos tuvo en todo el planeta. Y si miramos un poquito los datos de la izquierda, de los 2.300.000 muertes que se dieron en las Américas, son prácticamente la mitad de las muertes a nivel global. ¿Sí? Los países fueron diferentemente afectados dependiendo del país y dependiendo de la cantidad de población, pero no se puede negar que la afectación fue muy grande. En un estudio hecho por la OMS que inició en mayo del 2020, donde se relevó los pacientes internados si recibían o no recibían antimicrobianos, lo que se encontró es que entre el 90 y el 100% de los pacientes internados por COVID recibieron un agente antibiótico. Imagínense la presión de selección que esto significa. No solo a nivel hospitalario, recuerden que al principio la acitromicina fue también empoderada como un antibiótico que podía mejorar la situación de COVID con pocas pruebas. Al principio había pocas pruebas de todo, incluso del uso de acitromicina, y se usó masivamente en todo el mundo. En este momento estamos esperando los resultados de la red del año 2020 para comparar con el 2019 y ver cuál fue el efecto de todo ese uso masivo de antimicrobianos. La resistencia a los antimicrobianos está clarísimo que el principal impulsor es el uso de antimicrobianos, ya sea en humanos, animales o producción de alimentos, y podríamos incluir acá también los vegetales. Por lo tanto, todo este consumo masivo va a tener su impacto, va a tener sus consecuencias. Y como vimos al principio, el ser humano está expuesto a todo lo que circula alrededor, los patógenos producidos en los hospitales, derivados al medio ambiente, la flora, los animales salvajes, los alimentos, la agricultura, las mascotas y también la ganadería. Por eso la OMS tiene una estrategia de colaboración tripartita entre la FAO, que es la Organización de Alimentos, la OIE, que es la de Episodias de Salud Animal, y la OMS, y recientemente este año se ha incorporado también el PNUMA, que es el Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente, porque el tema de medio ambiente hoy es una vedette en el tema de resistencia a antimicrobianos, y vamos a ver en un ratito algún dato de eso. Y todo esto está interactuando con el ser humano en el medio. Viendo esto, y por qué traigo One Health a una charla donde hablamos de carbapenemasas. Por años se pensó que las carbapenemasas eran un privilegio solo de los hospitales. Fíjense, este trabajo nuevito del 2019 nos muestra la presencia de los reservorios de carbapenemasas, las más conocidas, NDM en naranja, KPC en amarillo, OXAS en verde, tipo BIM en rosa y otras en celeste, en efluentes de hospitales, en plantas de tratamiento de efluentes, en agua para bebida, en ríos, en aguas recreacionales, en animales de compañía y vida salvaje, en agricultura, en animales, en plantas y en medio ambiente, lo mismo que en alimentos. Y en gris pueden ver los estudios hechos en algunos países del planeta. Canadá, Estados Unidos y Brasil lideraron estos estudios en la región, pero hay estudios en otras partes del mundo donde uno puede ver por el dibujito y los colores dónde se encontraron productores de carbapenemasas y qué tipo de enzimas se encontraron. Y la verdad que esto mete miedo, porque ya no podemos pensar que las carbapenemasas están solo
en los hospitales, ¿sí? Evidentemente se escaparon del entorno del hospital. Este es un estudio nuevito de este año, hecho sobre mascotas, sobre perros y gatos. Muy buen estudio. Muchos países, Argelia, Austria, Brasil, China, Egipto, Finlandia, Francia, Alemania, India, Italia, Pakistán, un montón. Encontraron serinocarbapenemasas tipo KPC, tipo OXAS, ¿sí? Y metalocarbapenemasas tipo IMP, NDM, BIM, todo lo que se les ocurra en enterobacterales, Acinetobacter y Pseudomonas de nuestras mascotas. Este estudio fue hecho en intrapandemia, y lo que los autores postulan es que el uso indiscriminado de antibióticos a nivel de hospitales hizo que los pacientes y generó una circulación de patógenos resistentes a carbapenemes dentro del hospital y colonizando la flora fecal de los pacientes, y cuando esos pacientes eran dados de alta, si tenían la suerte de ser dados de alta, volvían a sus casas colonizados con patógenos resistentes a carbapenemes o productores de carbapenemasas, y el aislamiento o la reclusión que tuvimos, a la que nos vimos enfrentados durante las primeras etapas y las distintas olas de COVID, hicieron que la gente interactuara mucho con las mascotas, porque la gente vivía en soledad, y eso hizo que las mascotas se colonizaran con este tipo de patógenos, ¿sí? O sea que hoy en día la resistencia a carbapenemes, al igual que pasó hace mucho tiempo ya con la resistencia céfalo de tercera, no es un privilegio único del hospital, está metido en la comunidad. ¿Y por qué es importante? Es importante porque la resistencia a carbapenémicos, y especialmente las carbapenemasas, dejan escasas opciones terapéuticas para tratar pacientes infectados. Además, incrementan mucho la mortalidad. Ustedes piensen que hay muchos trabajos hechos donde demuestran que una Klebsiella pneumoniae sin una carbapenemasa, o sea, con otros mecanismos de resistencia, pero sin carbapenemasa, mata aproximadamente el 10% de los pacientes graves. Pero cuando ese mismo germen tiene una carbapenemasa, la mortalidad se eleva por encima del 50%, sobre todo en infecciones graves, ¿sí? Donde prácticamente no quedan opciones terapéuticas. Además, extienden las estadías hospitalarias, incrementan muchísimo los costos en el sistema de salud y tiene una alta probabilidad de diseminación, como estuvimos viendo en las diapositivas anteriores. Por eso muchas organizaciones de primer nivel a nivel internacional ponen los Acinetobacter resistentes a carbapenemes, las enterobacterias y pseudomonas resistentes a carbapenemes como situaciones urgentes para tratar. Esto es lo del CDC, actualizó su lista de amenazas urgentes, donde puso estos patógenos, además de los resistentes a carbapenemes, además de otros, como Candida auris, Clostridium difficile y Neisseria gonorrhoeae. Estados Unidos está poniendo muchísimo dinero en el control de este tipo de gérmenes a nivel nacional y ha logrado éxito, o sea que se puede controlar este tipo de patógenos. En este tiempo, desde el 2012 hasta el 2017, Estados Unidos puso mucho énfasis en eso y logró bajar los Acinetobacter resistentes a carbapenemes bastante. Logró mantener estable la resistencia a carbapenemes en enterobacterias y bajar bastante la resistencia a carbapenemes en Pseudomonas aeruginosa. De nuevo, eso quiere decir que se puede. La OMS en el 2017 hizo su lista de patógenos prioritarios y entre los patógenos críticos puso los Acinetobacter, las Pseudomonas y las enterobacterales resistentes a carbapenemes, y en estos últimos también a cefalosporinas de tercera generación. En el mientras tanto, ¿qué vimos en la región? Fíjense este gráfico, y realmente pone la piel de gallina. La región no conocía la resistencia a carbapenemes, por ejemplo, en enterobacteriales tipo Klebsiella pneumoniae, y hasta el año 2004-2005 la región estuvo casi virgen de este tipo de gérmenes. Tímidamente empezó alrededor de 2004, empezaron a aparecer en algunos países algunas cepas resistentes a carbapenemes, pero en el año 2010 se produjo un punto de inflexión y la resistencia empezó a aumentar y no paró nunca más, ¿sí? Esto es lo que nos está pasando en las Américas. Estos son datos, alrededor de 500.000 de datos de los distintos países de la región, donde van a ver que está Venezuela, está Nicaragua, están grandes países como Argentina, como Colombia,
en todos los casos la resistencia aumentó. Esto fue en paralelo a otros trabajos que salieron en el mundo. Este es un trabajo de la doctora Castañeira del 2019, donde nos muestra la resistencia a carbapenemes en enterobacterales en el periodo, más o menos el mismo periodo analizado que yo les mostré hace un ratito, y se ve exactamente lo mismo. En el 2010 las cosas explotaron, y como ustedes pueden ver, en azul oscuro está Latinoamérica. Somos los primeros en el mundo, que no es un muy agradable récord, ¿sí? Pero acompaña los resultados que nosotros estuvimos viendo. Hay distintas clases de resistencia a carbapenemes. Tenemos algunas mediadas por carbapenemasa, que son las que tienen más impacto por la morbimortalidad y el potencial de diseminación, y otras resistencias a carbapenemes no son originadas en carbapenemasa, son combinaciones de impermeabilidad masa flujo, o algunas beta-lactamasas de espectro extendido o tipo AMC combinadas con impermeabilidad, que dan resistencia a carbapenemes también. Por eso es muy importante en nuestros centros poder diferenciar los diablitos rojos de los santos verdes, que no son nada santos, pero son menos diablos que los rojos, ¿sí? Este trabajo muestra muy bien, también del 2017, cómo se distribuyen las carbapenemasas en la región. Y ustedes tienen acá a Venezuela, que es un país que fue en Venezuela. Después tienen las beta-lactamasas tipo clase B, como NDM, BIM, IM y SPM, donde Venezuela tiene prácticamente todo en este sentido, y las tipo OXA, donde Venezuela también ya describió OXA 23, OXA 58 en Acinetobacter. ¿Sí? Estos son trabajos de 2017, habría que ver qué está pasando ahora. Un ejemplo clarísimo de Colombia, un país vecino de ustedes con NDM. Colombia hace una muy buena vigilancia de la circulación de carbapenemasas en el país, y vieron cómo de prácticamente no tener nada o tener solo el distrito central con NDM, a medida que fueron pasando los años, la NDM se les diseminó por todo el país. Por lo tanto, es algo a prestar atención porque es una situación cambiante. En el transcurso de todos estos años, donde pueden ver esos datos producidos por Relabra desde el principio, se dieron algunas alertas epidemiológicas. Argentina levantó la mano con la KPC en el año 2010. Un año después, nada más, en 2011, Guatemala vio entrar y fue la puerta de entrada de la NDM en la región. Un año después, ya Uruguay, Paraguay, Colombia, Canadá, en el 2012 tenían ya NDM, y un par de años después ya prácticamente estaba diseminada por toda la región. Esto es lo que estamos viendo desde el principio. Afortunadamente la región está muy comunicada, y cada vez que alguien tiene uno de estos problemas, levanta la mano y se alerta a todo el resto de los países, y todos los países empiezan a buscar. Y acá llegamos a la situación hoy. Hoy, en el medio de la tormenta perfecta de COVID, ¿qué vimos? Vimos un desastre, y estamos asistiendo a una situación que va a ser muy difícil de controlar en el futuro. Entre fines del 2020 y 2021, los países empezaron a emitir alertas. Argentina, alerta de combinaciones de manera muy frecuente, que nunca había visto en el país, combinaciones de carbapenemasas en el mismo germen. Guatemala, emergencia de OXA 48, nunca había tenido Guatemala OXA 48, y emergencia de beta-lactamasas combinadas, KPC más NDM. Paraguay, por su lado, emergencia de enterobacterias con dobles productores, KPC más NDM, y muy recientemente Paraguay hace 15 días, acaba de comunicar la NDM más OXA 48. Ecuador también, KPC más NDM y KPC más OXA 48. Nunca habían visto estos países combinaciones. Por su lado, Uruguay, que había visto algunas combinaciones desde hace un tiempo, pero aumentaron desmedidamente las dobles productoras de carbapenemasa KPC más NDM. Y esto tiene un impacto muy grande, porque ustedes saben que para KPC tenemos la ceftazidima ibactam, para NDM tenemos el Astrionam, pero cuando las dos enzimas están juntas, ya ninguna de las dos drogas funciona. O sea, tiene un impacto muy grande incluso en los nuevos antimicrobianos. Por todo esto, la OPS sacó una alerta
regional que motivó esta actividad el 22 de octubre, hace menos de un mes, y inmediatamente empezaron a aparecer problemas en otros lugares. Chile, emergencia de OXA 48 en el 2021. Belice y Dominica, el Caribe, que estaba casi virgen de carbapenemasas, no tenían prácticamente resistencia a carbapenemes, debutaron tanto Belice como Dominica con NDM. Colombia, tenía de todo. Colombia, siempre decimos, son los reyes de las carbapenemasas porque ellos tienen hace rato y tienen una muy buena vigilancia, lo vimos en uno de los gráficos que ya pasé. Pasaron de tener 92 aislamientos, ¿sí?, en el 2019 a tener 335 aislamientos resistentes a carbapenemes, con un incremento del 285%. Y coproductores de carbapenemasa pasó del 16,3%, 15 de 92 en 2019, al 18%, 64 de 355 en el 2021. ¿Sí? Y las carbapenemasas, combinaciones más comunes, que cada vez las tienen más frecuentemente, son KPC más NDM y una combinación triple, KPC más NDM más BIM, en la misma bacteria. Brasil, un incremento de 51% en KPC, 115% en NDM, y la combinación un 385% de aumento. Venezuela, este está abajo de todo y casi se me cae de la diapositiva, lo puse unos minutos antes de empezar la presentación. Venezuela, el Rangel nos comunicó que acaban de confirmar la primer carbapenemasa doble en el país de NDM más KPC. Esto es de ahora, es una primicia que, si tenemos un ratito, me gustaría que Nuris comentara algo durante la presentación, que fue caracterizada en el Rangel y demuestra que, a pesar de las dificultades de Venezuela, siguen manteniendo las capacidades de vigilancia y caracterización de este tipo de emergencias. El camino a seguir para ir terminando, ¿sí? y para ver que no todo está perdido, porque la situación es bastante negra, pero tenemos cosas para hacer. Primero, fortalecer la vigilancia del laboratorio, mejorar la representatividad geográfica del sistema regional, continuar con el desarrollo de los laboratorios nacionales de referencia y aumentar la capacidad de los laboratorios clínicos locales, incluir nuevas tecnologías. Estamos trabajando en este momento con todos los países, incluido Venezuela, para que puedan tener acceso a las nuevas metodologías que no están disponibles en todos los países de la región. Vigilancia integrada en una salud. Ya vimos que no podemos quedarnos solo con la visión de los seres humanos. La resistencia nos está entrando por todos lados y el COVID agravó la situación. Mascotas, animales para consumo, vegetales, agua, medio ambiente, lo que se les ocurra hoy en día puede contener potencialmente carbapenemasas, ¿sí? Y lo que estamos tratando es de guiar las decisiones de los países por los datos que están produciendo, o sea, que cada uno pueda producir sus propios datos para guiar sus estrategias. Y 3 diapositivas más y termino. Estamos trabajando en un proyecto de alerta y respuesta en este momento desde OPS, donde empezaron a trabajar Argentina y Chile, se extendió este año a Costa Rica y Ecuador, y estamos en este momento extendiendo a Belice y Uruguay, tratando de contener esa emergencia de NDM que Belice está teniendo en este momento. ¿De qué se trata el proyecto? Detectar, detectar y detectar. Y una vez que se detecta, rápidamente responder con los programas de PCI. La idea es dotar a los centros de salud de nuestra región de los métodos necesarios para tener una detección rápida de estas emergencias que estamos viendo. Y rápidamente informar y producir todas las medidas necesarias para contener esas amenazas de RAM. Y esto se divide en niveles de nuevas cosas, respuesta mucho más intensa, cosas que ya están, pero que van en aumento, una intensidad moderada, nunca baja. Lo que estamos buscando es que esas cosas que están emergiendo y que estamos viendo que están emergiendo no se diseminen. Desafíos, emergencias de nuevas enzimas o variantes de las existentes. Esto es un problema porque esto también dificulta la detección, y los laboratorios de referencia que están detectando las combinaciones, por ejemplo, están alertando a sus laboratorios clínicos, seguramente pronto tendrán alguna alerta en Venezuela, sobre las formas de detección de este tipo de cosas, porque lo que no podemos dejar es que nos pasen desapercibidas. Equidad en el diagnóstico y la caracterización de CPOs. Tenemos países con amplia
capacidad, hasta secuenciación total de genoma, y tenemos otros países que tienen que crecer y estamos trabajando en eso. Detección rápida de nuevas amenazas, como vimos recién, y respuesta. Es el proyecto que esperamos que Venezuela también se sume lo antes posible. Vigilancia de organismos resistentes a carbapenemas y productores de carbapenemasas en otros nichos, como en la producción animal, alimentos, medio ambiente. Lo que vimos antes nos obliga a extender esta vigilancia a otros nichos. Disponibilidad de nuevas drogas para el manejo de infecciones por CRO y CPO. No todos los países, lamentablemente, a veces los países que más problemas tienen son los que menos acceso tienen a las drogas nuevas, ¿sí? Y OPS está trabajando en eso. Quizás Pilar después en algún momento pueda comentar algo de lo que está haciendo OPS para tratar de llevar un poquito de equidad en este punto. Situación económica y de la RAM de los países en los próximos años. Eso va a ser un gran desafío. El COVID se va a ir, el COVID se va a controlar con vacuna o con lo que sea, pero estos monstruos que creamos ahí van a seguir y para los cuales quedan muy pocas alternativas de tratamiento. Desafío, COVID y otras pandemias. Crucemos los dedos que no, pero sabemos que este tipo de cosas cada vez están siendo más frecuentes. En prácticamente 12, 13 años vimos la epidemia de flu, de gripe, después pasamos a ébola y ahora estamos con SARS. En muy poquito tiempo, antes esas cosas se extendían mucho más. Oportunidades, los planes de acción nacionales, importantísimos para tratar de contener la resistencia antimicrobiana. Relabra está trabajando mucho en todo lo que es comunicación, entrenamiento, capacidad, cooperaciones, accesibilidad a insumos a través del fondo estratégico. Estamos tratando de negociar precios de los insumos caros para que todos los países puedan acceder a precios posibles, ¿sí? Accesibilidad a nuevos antibióticos a través del fondo estratégico, proyectos acotados a las necesidades regionales de los países, y una oportunidad también es COVID-19, porque al mismo tiempo que nos destruyó, nos golpeó muy fuerte, está siendo un punto de oportunidad para inclusión, para fondos para otras cosas, ¿sí?, relacionadas. Mensajes finales, con una mirada en la realidad en la región, a la emergencia de la RAM, uso de antimicrobianos, cambio epidemiológico de las carbapenemasas y otros mecanismos de resistencia, porque estamos hoy en carbapenemasas, pero toda la resistencia aumentó durante el COVID. A la transmisión de la RAM, práctica de control de infecciones, brotes intrahospitalarios, Acinetobacter baumannii, enterobacterales, es de todos los días en la región. A la carga de enfermedad por RAM, mayor mortalidad y duración de la estadía hospitalaria, que son mayores costos. Y datos sobre esto puede empujar a las autoridades a tomar decisiones más drásticas para controlar el problema. Oportunidad de resaltar la necesidad de acelerar el diagnóstico. Necesitamos diagnóstico rápido. Los pacientes con carbapenemasas se mueren porque el diagnóstico llega tarde. Muchas veces los pacientes en 3 días se van y el resultado del laboratorio con suerte llega a los 4 o 5 días, en una bacteriemia, por ejemplo. Eso hay que evitarlo, hay que eliminarlo y hay que acelerar el diagnóstico. Tenemos metodologías, son caras, pero que en un día nos pueden decir qué bicho tiene el paciente y si tiene o no tiene una carbapenemasa, ¿sí? Y algunas que no son tan caras. Y fortalecer la detección y contención de la salud, de la resistencia en el sistema de salud pública. Agradecimientos a la Red del Caribe, a la Red Latinoamericana, ¿sí?, a todos los países que forman Relabra Plus, ahora que incluye Caribe también, a los laboratorios nacionales de referencia y los centros colaboradores de la OMS, de Argentina, de Costa Rica, de Boston y de México. Todos los colaboradores que tenemos en la región y principalmente al programa especial de la RAM, al que pertenezco con mucho orgullo, a Pilar, que es nuestra coordinadora, y a todo el equipo que hace un trabajo excelente, cada uno en su área, complementándose entre ellos. Y a las oficinas de país que siempre nos apoyan en el apoyo a los países y nos permiten traducir todo el esfuerzo que hacemos de la oficina regional para que se pueda implementar a nivel de los países. Nada más, te paso la palabra a Pilar. Muchas gracias. Si hay preguntas o comentarios, estaré disponible. Muchas gracias, Marcelo. Realmente impresionante, ¿no?, esta información que nos has compartido, esta panorámica regional, ¿no? Y realmente este es el fruto, ¿no?, del trabajo y del esfuerzo de muchos de los colegas en los países, ¿no?, quienes están en los laboratorios clínicos y en los laboratorios nacionales de referencia, trabajando y notificando con la capacidad de identificación y estos nuevos mecanismos de resistencia o este nuevo perfil
en los mecanismos de resistencia. Vamos a pasar la palabra al doctor Silvio Vega, pero antes quiero dar un gran saludo a todas las personas que nos están siguiendo. Tenemos en torno a 100 personas en este webinario. Les animo a que continúen haciendo comentarios en el chat. También si tuvieran alguna pregunta para los expositores, siéntanse libres de compartir sus experiencias. Estamos muy atentos leyendo y también, ya digo, las preguntas. Doctor Silvio Vega, el micrófono es suyo, puede compartir pantalla y entiendo que usted nos va a conversar sobre la experiencia con el uso de antibióticos y el aumento de resistencia en la pandemia, que complementa muy bien la presentación de Marcelo. Adelante, doctor Vega. Sí, muchas gracias, Pilar. En este momento voy a compartir mi pantalla con ustedes para lograr tener la presentación que queremos hacerles llegar. Ahí ya la tienen. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un honor tener la oportunidad de estar virtualmente con estos grandes compañeros, estos grandes amigos, y conversar sobre un tema que nos atañe a todos y que es un tema que se viene dando y le podríamos llamar la pandemia silenciosa detrás de la pandemia. En este momento no tengo conflictos de interés para esta charla y creo que en los próximos 19 minutos voy a trabajar sobre los cambios motivados por la pandemia, sobre los antimicrobianos más usados en forma masiva, sobre el incremento del número de bacterias aisladas y sobre el incremento de los perfiles que encontramos en ellas. Realmente la pandemia de COVID-19 no solo afectó la salud humana, sino que realmente afectó toda la vida del planeta y trastornó las condiciones de vivencia de todos los seres humanos. Si partimos desde el concepto de que la RAM es el resultado de múltiples acciones y que nos permiten enfocarla como una salud única, tomando en cuenta todos los ambientes, todas las circunstancias que nos reúnen, comprenderemos que la entrada de la pandemia nos introdujo una serie de variables como el miedo, el confinamiento, conductas tal vez inadecuadas en el manejo de la misma pandemia, que realmente alteraron el ambiente, alteraron los animales y alteraron todo lo que estaba alrededor de nosotros. Estas circunstancias se vieron agravados por la llamada infodemia, que realmente fue dada por la ignorancia y la corrupción, lo que propiciaron el uso inadecuado y masivo de antimicrobianos, que conocemos es una de las causas del problema. Ya en el marco presentado por Marcelo, yo me permito entrar en un ejemplo específico que fue lo que nosotros experimentamos en Panamá. Como ejemplo de lo anterior, la hidroxicloroquina, la ivermectina y la acitromicina se distribuyeron indiscriminadamente, incluso autorizadas por muchos ministerios de salud e incluidas en los famosos kits anti-COVID. Aquí en Panamá eso no fue la excepción y nosotros hicimos una comunicación a Nature, quien se ofreció para hacer la publicación donde nosotros denunciábamos que Panamá había comprado 450,000 dosis de ivermectina y 3 millones de dosis de hidroxicloroquina que se introdujeron en los famosos kits. Entonces se produce un escenario altamente complicado que, a pesar de que no hay evidencias de que el COVID haga más susceptible a los pacientes a otras infecciones, realmente muchos países reportaron un incremento de infecciones y con un incremento asociado de antibióticos. Lo cierto es que el COVID creó esa tormenta y aparecieron un sinnúmero de bacterias multidrogo resistentes a nivel hospitalario que tal vez podríamos explicar si tenemos en cuenta las alteraciones que se dieron. Uno, la desorganización de los equipos médicos
en los llamados hospitales COVID. Por ejemplo, nosotros, el principal hospital de la ciudad de Panamá, que es el Complejo Hospitalario Metropolitano, de 842 camas, se convirtió en un hospital COVID. El incremento en el número de pacientes, los pacientes muy graves, la prolongación de la estancia hospitalaria, la escasez de personal, el uso inadecuado de antibióticos, el relajamiento en el control de infecciones y los mismos PROAS, y el reto de la bioseguridad. Realmente había un temor en todo el personal de salud a ingresar a las salas donde estaban los pacientes COVID, y eso hacía difícil la misma vigilancia de las otras infecciones, y por lo tanto se ignoraron en ese momento la coexistencia de muchas infecciones. Pudimos reclutar dentro de muchos expedientes que los antibióticos más usados durante la pandemia, incluyendo en el hospital y las comunidades, fueron acitromicina, eritromicina, amoxicilina, ceftriaxona, piperacilina, tazobactam, ciprofloxacina, levofloxacina y los carbapenem. Así que nosotros hicimos una revisión de 553 pacientes que ingresaron los primeros 6 meses de la pandemia, comenzando a mediados de marzo en adelante, y pudimos observar que el 93% de los pacientes que ingresaban a UCI ya estaban recibiendo antibióticos. Y los porcentajes de antibióticos los ponemos en la tabla: acitromicina 79%, hidroxicloroquina 70%, ivermectina 67%, ceftriaxone 58%, amoxicilina 51%, ciprofloxacina 48%, levofloxacina 36%, piptazo 30% y meropenem 16%. Muchos pacientes tenían más de 2 combinaciones de estos antimicrobianos. De tal manera que lo que teníamos era un paciente grave, un paciente en malas condiciones que llegaba a ser intubado, pero con ya una gran cantidad de antibióticos en su sangre. Esta tabla ustedes pueden observar la secuencia de números de cepas aisladas por año desde el 2012. En el 2012 Panamá estaba saliendo de un brote grande de KPC que comenzó en el 2010 y afectó un personal grande aquí mismo en este hospital. Pero lo que quiero que observen en esta tabla es la diferencia en el número de aislamientos entre el 2019 y el 2020. Pero antes quiero presentarles, por supuesto, las bacterias más aisladas, donde está Klebsiella pneumoniae, donde están las pseudomonas y donde está el Acinetobacter. Si observamos en la parte de abajo, nosotros podemos ver la diferencia en el número de estas cantidad de bacterias que se aislaron en el 2019 y en el 2020. En el caso del Acinetobacter, que veníamos saliendo de un brote antiguo que se quedó en el hospital por muchos años, y que a través de una serie de medidas de limpieza y de PROA habíamos bajado hasta llegar a un número bajito de 192, empezó a subir, pero del 2019 al 2020 hubo una creciente importante de más de 100. Nótese que lo mismo pasó con Pseudomonas y lo mismo pasó con el caso de Klebsiella pneumoniae. Esta es la tabla del espectro de sensibilidad de todas las bacterias aisladas en el 2019. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que Klebsiella pneumoniae empezó a incrementar la presencia de una variante especial que se llama Klebsiella pneumoniae ossanae. La Klebsiella pneumoniae ossanae fue la primera bacteria que nosotros encontramos con un incremento importante de resistencia a carbapenem. Y en los últimos meses puedo decirle que hemos encontrado en varias cepas repetitivamente la presencia de KPC más NDM. Lo mismo está pasando con la misma Klebsiella pneumoniae, que muchas veces lo que tiene es una KPC y otras veces lo que tiene es una NDM, pero también hemos encontrado ya cepas que tienen las dos asociaciones.
Igual tenemos un incremento importante en Acinetobacter, igual tenemos un incremento importante en Pseudomonas aeruginosa. Y por no dejar por fuera los gram positivos que también cambiaron, en el 2019 teníamos un porcentaje de MRSA de 34% y los enterococos faecium resistentes a vancomicina en un 35%, los cuales aumentó, y se los presento en la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva pueden observar que los MRSA aumentaron a un 48% y los enterococos faecium a un 61%, o sea, que incrementaron notablemente en ese año solamente de la pandemia. En este momento nosotros le estamos dando seguimiento y hemos seguido y hemos visto que siguen en crecimiento. Pero nótese aquí los datos incrementados en la resistencia a imipenem y meropenem si la comparan con la tabla anterior, y van a ver los resultados importantes del incremento de la resistencia propiamente a los carbapenem. Aquí en el caso de Klebsiella pneumoniae, nótese que es evidente en esta tabla donde lo rojo significa resistente y lo verde sensible, como en el 2019 teníamos este espectro de sensibilidad en Klebsiella pneumoniae y ahora tenemos un incremento notable de resistencia no solo a las penicilina y a la cefalosporina, sino a la carbapenem y a otras y otros mecanismos de resistencia inducidos en Klebsiella pneumoniae. Vemos la diferencia aquí en la subespecie de Klebsiella ossanae que les decía. Nótese, esto es sensibilidad aquí abajo y nótese la sensibilidad, o sea, un incremento pero drástico de la resistencia en esta especie ossanae, que más tarde les preguntaré al resto de los panelistas si la tienen en el resto de los países, porque considero que esta subespecie es una subespecie altamente peligrosa si se sigue diseminando. Nótese la resistencia que presenta. Resistencia a cefalosporina de tercera y cuarta en un 95 a 96%, a quinolona en un 98 a 99%, a carbapenem 96 a 97% y a piptazo de 95%. Eso nos permitió hacer un trabajo y presentarlo. Acaba de ser publicado aquí en Therapeutic Advances in Infectious Disease. Y en realidad lo que logramos fue la caracterización molecular, y en la caracterización molecular le dimos seguimiento, y esta cepa realmente es perteneciente al clon ST de las ST258 de las Klebsiella pneumoniae, y aparte de las carbapenemasa tiene un montón de betalactamasas, incluyendo la CTXM y por supuesto KPC y NDM. Nótese aquí la comparación que hicimos de resistencia a carbapenem en Klebsiella pneumoniae, en las cepas que se aislaban del hospital y en las cepas que se aislaban de las unidades de cuidados intensivos. En el 2019, referente a imipenem, teníamos un 12% de resistencia, y en el 2020 en el hospital 24%. Y si dividíamos eso, por ejemplo, en los pacientes que estaban en las unidades de cuidados intensivos, en el 2019 teníamos un 37% y en el 2020 teníamos un 48%. Aquí abajo describíamos la cantidad de Klebsiella pneumoniae, que fueron 279, de las cuales el 16.4% tenían NDM y el 2.1% tenían una KPC. Nótense acá el fenómeno de Pseudomonas aeruginosa, que también incrementó notablemente su porcentaje de resistencia, pasando de sensibilidades en el 2019, por ejemplo, amicacina de 96 a 84, de cefepime 82 a 70, ceftazidime de 80 a 71, carbapenem de 70, meropenem de 76 a 65, y bueno, imipenem no hubo un cambio realmente importante.
Pueden ver aquí que no hubo tanta modificación, pero se ve la resistencia a carbapenem en Pseudomonas aeruginosa. En el hospital 31%, no cambió mucho a 32%, y en la UCI, que de 39% se mantuvo en un 36%, meropenem estuvo estable a un 32%. En este caso teníamos unas 124 Pseudomonas aeruginosa con resistencias a carbapenem, de las cuales el 41% producía BIM y el 2.4% producía NDM. En forma interesante, no habían en este momento Pseudomonas aeruginosas productoras de KPC. Así nos permitimos hacer este paper por parte de Sentry y la doctora Castañeira, que nos permitió la caracterización molecular de nuestras cepas, y entonces esas cepas fueron observadas de cerca, y las cepas realmente lo que mostraron fue la presencia de BLA, imipenem 18, la OXA2 y la BIM2, en la mayoría de los casos la misma expresión. Nótese que la mayoría de estas cepas venían de pacientes con neumonía y una de pacientes con infecciones de vías urinarias. Pero lo más importante es que estas cepas no solo cargaban información referente a carbapenemasas y a betalactamasas, sino que cargaban también información referente a enzimas modificadoras de aminoglicósidos que también producen estragos uniendo la ya actividad de las carbapenemasas a estas otras enzimas. Este es un trabajo que se había hecho anteriormente con el grupo SMART, y este trabajo lo pongo porque demuestra, por ejemplo, la gran presencia de carbapenemasas, sobre todo en Venezuela. Un alto porcentaje de carbapenemasas en Venezuela, seguida de las carbapenemasas en Chile, y Panamá se ubicaba ya en un 12%. Esto fue en el 2018. Y por último, Acinetobacter, que de salida Acinetobacter siempre ha traído una tarjeta de presentación con una amplia gama de resistencia, pues se modifica ahora ya casi el cuadro totalmente rojo. Para nosotros Acinetobacter ha sido siempre una de las bacterias que ha dado más problemas, pero nosotros hemos trabajado mucho esa bacteria y habíamos logrado prácticamente una reducción importante de las infecciones producidas por Acinetobacter en nuestro hospital. En este año del 19 al 20 hemos notado ese incremento bastante preocupante. Aquí se ve la resistencia a carbapenem en Acinetobacter. Fíjense que pasa de las cepas hospitalarias de resistencia a imipenem de 61 a 87, y en las de UCI de 87 a 93. Y no dejemos pasar los gram positivos, como les decía, probablemente no es objeto de trabajar los gram positivos, pero no hay que descuidarlos, porque el Staphylococcus aureus, que a nosotros se nos había mantenido por mucho tiempo entre 34 a 35%, aumentó drásticamente en UCI de 34% a 84% de resistencia. En conclusión, la pandemia está contribuyendo al empeoramiento de los ya deteriorados sistemas de salud. Evidentemente, este virus tomó al mundo en forma desprevenida, sin preparación previa, por lo que la improvisación fue la respuesta inmediata que contribuyó al caos general que estuvimos viviendo hasta ahora. La capacitación inadecuada en salud, el temor, la ignorancia afloraron, y sugiriendo que la ingesta de productos empíricos no probados era un buen remedio para iniciar el tratamiento del COVID. El ambiente fue propicio para el cambio de las tarjetas de presentación de muchos microorganismos que tuvieron éxito en pasar de ser resistentes a una droga a ser multidrogo resistentes. Realmente el panorama es un poco atemorizante, y nos encontramos ante
un panorama oscuro donde los países no están lo suficientemente organizados para hacerle frente a esta nueva pandemia. Creo que esta es mi última diapositiva y les agradezco su atención. Muchísimas gracias, doctor Vega. Y también impresionante nuestra mirada desde la realidad de Panamá y cómo de una forma tan compleja, ¿no?, con tantas interacciones han podido caracterizar el incremento de estos mecanismos de resistencias y multiresistencias. Me parece también muy interesante, ¿no?, que de alguna forma esto que se comenta desde la alerta de la OPS ya también está siendo o ya fue documentado por los países y hay experiencias de todo tipo. Esto sucedió cuando publicamos la alerta. Recibimos llamadas de diferentes países de la región solicitando y ofreciendo sus datos también para contribuir a este panorama regional, ¿no? Creo que es importantísimo y de hecho estamos pensando en la publicación de una actualización de esta alerta con todos estos aportes adicionales que recibimos desde los laboratorios nacionales de referencia. Es importante reconocer esta labor de coordinación rectora desde los laboratorios de referencia, ¿no? Así que les animamos a cerrar este círculo de información para que también sus datos sirvan como un modelo, como un ejemplo para los países. Voy a dar la palabra a la última ponencia, al último expositor, que es el doctor Manuel Guzmán Blanco. Si tuviéramos que definirlo de alguna forma, es una gran persona comprometida desde el punto de vista ético, personal y científico en la lucha frente a la resistencia a los antimicrobianos por mucho tiempo en la región. Desde hace, yo creo que más de 20 años, él ha trabajado para que su país, Venezuela, tuviera una red fuerte y confiable en la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos, así como que los clínicos tuvieran opciones correctas para mejorar la atención de los pacientes afectados por enfermedades infecciosas. Él nos va a hablar de las lecciones aprendidas después de casi 2 años de pandemia. Estoy viendo muchos comentarios en el chat, muchas preguntas, algunas que tienen respuesta y que van a poder ser abordadas por los expositores. Así que agradecemos desde ya todos estos comentarios y el interés de la audiencia. Doctor Guzmán Blanco tiene la palabra. Adelante. Gracias, Pilar. Bueno, un gusto inmenso estar aquí. Le agradezco a la Sociedad de Infectología Venezolana por su invitación. Qué honor, Pilar, compartir contigo, con Marcelo, con Silvio, grandes amigos de la vida. Creo que son más de 20 años, pero mejor no entramos en muchos detalles de cuántos años llevamos en esto, desde que Osvaldo Carmona, Honorio Silva, el doctor Tomás O'Brien, el recordado Gabriel Esmúnich, mucha gente a lo largo de los años. Alfonso, mi hijo, Antonio Pulido, Adele, Yelia, me ayudaron en la presentación y va mi gratitud. Laboratorios Beren por su soporte y la plataforma. Y sin duda, esto va dedicado a todos los que han luchado sin cuartel en esta batalla tan dura que lamentablemente todavía no termina. No voy a hablar de todas las lecciones, voy a decir breves palabras de dónde estamos en Venezuela en concreto y qué lecciones aprendimos. Que si era verdad que iba a venir una pandemia, pensábamos que iba a ser influenza y terminó siendo coronavirus, un virus prodigioso, temible. Se demostró nuestra fragilidad como sistema de salud, como susceptibles de enfermarnos, como capaces de asustarnos. Y sin duda, la pandemia desnudó los sistemas de salud de la región. Ha reforzado la necesidad de trabajar en equipo. La infodemia ha sido un desastre, como muy bien comentaba hace un poco Silvio. Es importante que aprendamos que la ciencia tiene su ritmo, que no es el mismo de la velocidad de respuesta que quiere el público y que a veces queremos nosotros. Y una de las lecciones que cada vez es más patente es que la pandemia ha sido un motor en el incremento muy importante de la resistencia bacteriana. Bueno, ya vimos los números. Estos son datos del lunes pasado, del número de casos mundiales, del número de muertos mundiales. Impresionante el número de gente que ya se ha vacunado. Ahora la Johns Hopkins saca esta estadística que son los países con promedio mensual mayor número de casos.
Ya hemos oído lo que está pasando en Alemania y en Turquía, Rusia, muchos países. Hay países donde ha bajado con sus picos, como Estados Unidos, el Reino Unido. Pero ¿qué ha pasado en Venezuela? ¿Dónde estamos? Realmente Venezuela tuvo una primera ola entre junio, julio, septiembre del año 2020, pero desde el mes de marzo hemos tenido lo que Julio Castro llama una segunda ola sostenida. No han logrado bajarse de manera significativa desde marzo hasta ahora. Tuvimos un pico muy importante, el mayor desde que empezó la pandemia, entre fines de septiembre y principios de octubre. Las barras rojas son número de casos, la columna amarilla es el número de fallecidos. Dios quiera que este descenso se mantenga y sea cierto para ser justo, sobre todo en las últimas 4 o 5 semanas. La vacunación en Venezuela ha empezado a crecer y esto puede ser combinación de vacunación, de consulta más rápida, ya veremos. Pero Venezuela ha mantenido una segunda ola que no termina de desaparecer. Esto es un hospital muy pequeño, que es el Centro Médico de Caracas, donde trabajo de forma privada, y cómo ha sido la hospitalización de enfermos. Tengo un hospital que actualmente cuenta solamente con 60 camas, de las cuales la mitad se han asignado solo para atención de pacientes con COVID, y coincide nuestro pico de pacientes hospitalizados con el inicio de lo que llamamos la segunda ola. Estábamos muy contentos porque hacia mayo veníamos bajando, pero hubo este incremento importante hasta septiembre. En octubre fueron 55 pacientes hospitalizados. ¿Qué ha pasado con la resistencia? Como usa esta expresión hace un momento Silvio y también Marcelo, esto es una pandemia silenciosa que está ocurriendo dentro de la pandemia de COVID. ¿Y qué puede significar la resistencia a los antibióticos? Que no podamos tratar la sepsis, que muchas cirugías complicadas no van a ser posibles si no hay antibióticos para las complicaciones, que los pacientes no van a poder ir a trasplantes de órganos. ¿Qué decir de los pacientes que están en tratamiento con cáncer, que hacen neutropenia, hacen infección? Y así como el tratamiento con nuevos quimioterápicos ha mejorado el pronóstico de las personas que tienen enfermedades malignas, sin duda los antibióticos han sido un factor en mejorar esa sobrevida. Esto es lo que comentaba Silvio, que es una frase de Timothy Walsh, quien piensa que en el año 2050 una persona morirá cada 3 segundos por infecciones intratables. Y esto él lo escribió antes del COVID, pero él decía que esto es una amenaza casi del mismo nivel que el terrorismo y el cambio climático. Ya comentaba hace un momento Marcelo de esta publicación del CDC con sus principales alertas urgentes, y aquí están resistencia a carbapenémicos en esta publicación de OMS del 17, entre las prioridades, entre las condiciones que hay que atender de manera más crítica. La alerta, que es la que ha justificado que nos reunamos hoy, claramente puso el problema en alerta, y de verdad le agradezco muchísimo a Marcelo, a Pilar, a Silvio, que hayan aceptado esta invitación de la Sociedad Venezolana de Infectología. Aquí está la razón por la cual se hizo la alerta. Y yo les quiero comentar, es verdad que en Venezuela hacemos poco biología molecular. Luis Carlos Torres, que está entre los asistentes a la reunión, y su grupo en la Escuela de Bioanálisis, el grupo de Cumaná, de Maracaibo, muchos hacen biología molecular. Pero en ese trabajo del equipo Atlas, pudimos definir enterobacterias venezolanas, y aquí están las que producen carbapenemasas. La principal es KPC, pero el segundo en importancia es la combinación de NDM con GES, y tenemos también en Venezuela NDM con imipenasa y con otras combinaciones. Para el año 18, la resistencia a carbapenem, especialmente imipenem y meropenem, estaba en 2%, en Klebsiella estaba para 10%, y ya hemos demostrado, esto fue un trabajo que coordinó María Virginia Villegas en la región, y claramente las personas con bacteremia por carbapenasa resistente tienen un pronóstico mucho peor que los que tienen bacterias sensibles a carbapenem. Sin duda, ¿qué ha pasado con la resistencia y con el uso de antibióticos en la región?
Esta es una alerta publicada por Jaime Torres en PROMED, que viene de Argentina, de Alejandra Corzo, sucesora de Marcelo en el Instituto Malbrán. En 19 meses, piensa Alejandra, se aceleró 10 años lo que la resistencia a los antibióticos había realizado en infecciones en la comunidad y en las infecciones intrahospitalarias. Samuel Ponce de León dice que entre 8 y 9 pacientes de cada 10 con COVID reciben antibióticos, y eso lo que ha hecho es incrementar la resistencia. Y tan reciente como ayer, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Etienne, comunicó que la resistencia está siendo un problema muy serio en la región y que más del 90% de los pacientes con COVID en la región de las Américas que son hospitalizados reciben antibióticos, cuando solo 7 a 12% como mucho tienen esa justificación. Uno de los trabajos soporta la baja incidencia de infección agregada bacteriana en pacientes con COVID fue publicada hace pocos días en el American Journal de Critical Care en enfermedades respiratorias. Esto le agradezco a Alfonso que me prestó estos datos. Alfonso está ejerciendo en el Hospital Luis Valentín Ferrada de la ciudad de Santiago de Chile. ¿Y cuál fue la experiencia de ellos con COVID y uso de antibióticos? Impresionante el número de pacientes que han atendido allí. Más de 4.400 pacientes hospitalizados, una mortalidad importante, 15% de los pacientes hospitalizados, una estancia hospitalaria media de 17 días. Y fíjense cómo los antibióticos, especialmente los de más resistencia, de más espectro, se fueron incrementando a medida que fue pasando el tiempo, tanto los carbapenem y piperacilina tazobactam, como antibióticos como cefalosporina, antipseudomonas y amicacina. Subió imipenicilatatina, subió colistin, subió ceftazidima, subió amicacina. Subieron tigecyclina, cipro, antibióticos que claramente se usan para las complicaciones serias intrahospitalarias. El incremento especialmente a principios de este año fue todavía más notable. ¿Y qué han visto? Sin duda, las infecciones asociadas a la atención hospitalaria incrementaron de manera muy importante. Bueno, sin duda, tantos pacientes hospitalizados, conectados a ventilación mecánica y con intubación. Hasta diciembre del 19, en un periodo de 16, 18 meses, habían visto 8 infecciones de torrente sanguíneo asociadas a la hospitalización. Y eso subió a 98 entre marzo del 20 y junio del 21. Y las bacterias, Klebsiella, aureus, como bien comentaba Silvio, Pseudomonas y Enterococcus faecio. Y en neumonía asociada a ventilación, de 35 en el periodo previo, fíjense cómo se incrementó en forma importante, y de nuevo, Klebsiella, Pseudomonas y Estafilococcus aureus. Y la resistencia pagó su precio, tanto en carbapenem como en otros antibióticos a medida que se fue incrementando el uso de antibióticos. En ese hospital se demostró la presencia tanto de enterobacterias como de pseudomonas con producción de carbapenemasa, algunas tipo KPC, algunas tipo BIM, algunas con combinación. Aquí en nuestro modesto grupo se vigiló cómo ha sido la utilización de antibióticos en pacientes hospitalizados. Esto va a salir en investigación clínica y al principio casi todos los pacientes recibían antibióticos. Todavía hasta diciembre del 20, 33% recibían antibióticos. ¿Por qué? Tenemos temor, no estamos seguros, dudamos de nuestra capacidad de diagnosticar infección bacteriana asociada. Eso viene mejorando, cada vez son menores los números, pero realmente también nosotros cumplimos lo que en otros sitios se está haciendo de uso probablemente inadecuado de antibióticos en pacientes hospitalizados. ¿Y cuál ha sido el precio? Solo para comparación, y los números no son muy grandes, insisto, en un hospital pequeño. Estas eran las bacterias más frecuentes de hemocultivo en el 16. Sin duda siempre coagulasa negativo adelante, pero coli, serratia, cándida, estafilococo, klebsiella. ¿Qué es lo que quiero llamar la atención? En lo que va de año, bacterias que rara vez vemos causando infección en sangre en pacientes hospitalizados han empezado a aparecer. Especialmente Stenotrophomonas maltophilia, que no produce carbapenemasa o es constitucionalmente resistente a carbapenem. Bueno, cuando usamos mucho carbapenem,
además de las enterobacterias productoras de carbapenemasa, tenemos las bacterias que son naturalmente resistentes, más difíciles de tratar y son las que empiezan a ocupar un lugar importante en las infecciones adquiridas en el hospital. Hemos pagado el precio también en otras bacterias. Esto era raro. 10% de resistencia en Escherichia coli, en hemocultivo, en pacientes hospitalizados. En el caso de Pseudomonas, ese número ha sido relativamente constante, pero hay un incremento a 38% en lo que va de año. Esos son datos hasta el fin de octubre de este año. En el caso de Pseudomonas, nuestra principal productora de resistencia a carbapenes es BIM-betalactamasa. Estos son datos de Venezuela que están también en ese trabajo que está a punto de salir en la revista brasileña de enfermedades infecciosas. Aquí están los datos de Panamá, México, Guatemala, Dominicana, Argentina. Pero nosotros, muy importante, vi, en el caso de Acinetobacter, resistencia a carbapenem importante, no tanto como los datos que acabamos de ver de Silvio, pero 25% las mejores opciones, tigecyclina y colistina. ¿Qué ha pasado en el ambiente ambulatorio? Tengo que darle las gracias a quienes me facilitaron esta información. Pero vean qué impresionante estos números. En Venezuela, esto es nacional, lo que se vende en las farmacias venezolanas. Y estos son datos del IMS. Eso es una publicación que utiliza la industria y que utilizan las cadenas farmacéuticas. En el año 2019 se vendieron 446.000 unidades de acitromicina. El año pasado, 1.715.000. Y se estima que este año va a terminar en 2.719.000 unidades. Un incremento de 509%. Ivermectina. En el 19, 5.300 unidades. Este año vamos a 2.392.000 unidades. Un incremento. Este número es tan alto. Es más que la inflación de Venezuela, que ya es mucho decir, que es récord de récord de récord. 44.678 de incremento de ivermectina. Y ha habido mucha discusión de la ivermectina, pero yo puedo decir, después de analizar la literatura, que no hace diferencia en el tratamiento de COVID, pero se ha vendido como pan caliente. Inclusive el Evo subió en más de 292%. Y claramente este incremento es porque la gente, los médicos, el público, quien quiera que va a comprar estos medicamentos, cree que esos medicamentos hacen diferencia en COVID y la respuesta es que no hacen diferencia en COVID. Y yo creo que aquí, en cierta manera, estamos pagando el precio de la infodemia. ¿Y qué va a pasar con la resistencia? Ese es un dato importante. Ya tenemos previamente en Venezuela importante resistencia a macrólidos en estreptococo piógenos y en neumococo. Más del 58% en el año 18, más del 67% en el 19. Estimo que cuando tengamos los datos completos del 20 y al final del 21, esto tiene que subir necesariamente. Estamos sacrificando un antibiótico que puede ser útil en infecciones ambulatorias por neumococo con un uso totalmente disparatado. Igual para las infecciones de garganta por estreptococo piógeno. Era bajo en el 18, subió en el 19, antes de la pandemia. Con este uso que hemos hecho de acitromicina, anticipo que el número para fines del 20 y fines del 21 será mucho mayor. Estamos esperando los datos de Provenra de esos 2 años. En el caso del Evo, también hemos visto, antes de la pandemia, un incremento de la resistencia en neumococo. Y eso posiblemente suba. Y levofloxacina ha sido utilizado en adultos con éxito en infecciones pulmonares o de senos paranasales causadas por neumococo. Estamos también, por esa forma como hemos usado el antibiótico de manera ambulatoria, pagando un precio muy importante. ¿Qué podemos hacer? Vigilar. La vigilancia que empezó hace muchos años y los pioneros de esta vigilancia, Thomas O'Brien, Jack Zacar, tantos. Alicia Rossi, de paz descanse, espectacular, María Eugenia Pinto en Chile, tantos que han ayudado tanto a lo largo de los años. Han contribuido a que hayan planes nacionales de vigilancia y resistencia que persiguen disminuir la resistencia de esos antibióticos. Sin duda,
Vienen nuevos antibióticos, algunos van a funcionar, otros no. Algunos funcionan dependiendo del tipo de enzima presente. Ceftoloxane y tazobactam no en KPC, pero ceftazidimab y Bactam sí. Pero si tenemos una metalo como NDM no funciona. ¿Y qué podemos anticipar? Que probablemente gran parte del 22 todavía estará COVID, hay que aprender a convivir. La vacuna ayuda, pero ya sabemos que han aparecido infecciones en vacunados, las dosis de refuerzo creo que cada vez estamos más convencidos que hacen falta. Y en Venezuela, aunque ha mejorado, seguimos sin tener un alto nivel de cobertura como se necesita. ¿Cómo va a ser la medicina post-pandemia? Bueno, queremos volver a la medicina habitual, pero el temor sigue estando alrededor de nosotros. Sin duda, las nuevas formas de comunicación han ido imponiéndose, pero hay que seguir con las medidas de protección. Y no se puede descuidar la atención intrahospitalaria y las medidas de precaución. La locura, el cansancio, la sobrecarga ha hecho que mucha infección intrahospitalaria ocurra en esos sitios donde se atienden más pacientes con COVID. Sin duda, es imprescindible trabajar en equipo. En nuestro hospital se creó un equipo muy importante, sobre todo de gente joven, a los que le doy todo mi crédito por lo que han hecho y lo que siguen haciendo. Y recuerdo, la ciencia tiene su ritmo. Uno quisiera más rápidas respuestas, que han sido espectaculares. En menos de un mes de declarado el brote, se conocía la causa, se comenzaron a desarrollar pruebas diagnósticas. Habían pasado 6 meses y ya se anticipaba que las vacunas iban a llegar y efectivamente llegaron antes del fin del primer año. Se han podido probar, desechar y convertir muchos medicamentos. Cada vez, hasta ahora son pocos los que de verdad tienen efecto. Sin duda, oxígeno es la principal medida de hidratación en muchos casos. Remdesivir cuando está indicado, dexametasona en hipoxemia, anticoagulación profiláctica o terapéutica. Ya dijimos que todo eso de hidrocloroquina, ivermectina, citromicina no ha demostrado eficacia. Parece que los medicamentos orales están a punto de poder distribuirse masivamente, Dios quiera que así sea. Pero sin duda, los tiempos de la ciencia son más lentos que la urgencia que sentimos de tener respuestas definitivas. Y así como la pandemia de COVID ha traído este serio problema, entre otros, de la resistencia, no quiero minimizar lo que ha significado para los trabajadores de salud la pandemia de COVID. En Venezuela, más de 790 trabajadores de salud han perdido su vida por COVID. Pero no todo es COVID. Y seguimos teniendo serios problemas. Hambre en muchos de nuestros países, Venezuela sin duda. Pobreza, injusticia, deterioro de la educación, malaria, dengue, chikungunya que está volviendo, otras epidemias. Sin duda, COVID ha copado el escenario, pero no olvidemos las otras cosas, porque callarse ante el sufrimiento humano es cobardía. Callar ante la injusticia, que hay mucha, es flaqueza. Y cuando uno habla para defender, no está ofendiendo, está siendo compasivo. Y en lo personal, los invito a que sigan creyendo, aunque la gente pierda la esperanza. Sigan dando amor, aunque otros siembren odio. Sigan construyendo, aunque otros destruyan. Hablen de paz, aún en medio de una guerra. Qué horror que se gasten fortunas en armas cuando tenemos problemas tan serios. Y sigan iluminando, aún en medio de una oscuridad muy grande. Gracias. Listo. Muchas gracias, Manuel. Excelente presentación, como siempre, muy completa y con una mirada abarcativa. En el chat no pude evitar ponerles una imagen de WhatsApp, pero ya está disponible en Twitter y en los medios sociales la campaña. Es que justo está lanzándose en estos momentos, en estos precisos momentos, por lo cual quería compartirles la emoción, ¿no? Se está iluminando el Cristo Redentor de Río de Janeiro en color azul, en solidaridad con la campaña y para llamar la atención al mundo, a Latinoamérica, sobre la importancia de la resistencia a los antimicrobianos. Es un lindo gesto de abogacía, de concientización y de llamar la atención sobre el tema, ¿no?
Es la campaña global, todo el mundo se está iluminando de color azul, edificios emblemáticos, las personas también vamos de color azul para mostrar este compromiso frente a la resistencia a los antimicrobianos. Está en las redes, seguramente tan pronto pueda también se lo comunico por los grupos de WhatsApp para que lo puedan compartir. Súper. Ok, y pasada este momento de emoción, nos queda la reflexión sobre todo lo que hemos escuchado hasta el momento, ¿no? Es excelente que la Sociedad Venezolana de Infectología convoque este tipo de eventos que tienen tanta importancia, en que hemos tenido una participación alta y se ha mantenido a lo largo de la sesión, de las diferentes presentaciones, y con mucho interés y mucho dinamismo también en el chat, en los comentarios muy profundos, muy válidos todos de los participantes y los que están de alguna forma transmitiendo también sus ideas, sus preocupaciones y sus preguntas. Yo creo que tenemos unos minutos, ¿cierto?, para dialogar un poquito más, para traer algunas de las preocupaciones. Les invito también a los expositores, a Silvio, a Marcelo y a Manuel, que echen una miradita acerca en el chat. Tienen muchos comentarios también muy positivos acerca de sus presentaciones, la retroalimentación, también algunas preocupaciones que nos transmiten acerca del acceso a antimicrobianos modernos de últimas generaciones para poder emplear en estas situaciones de emergencia. Querría destacar una de las preguntas que había en el chat, que tenía que ver sobre todo con el tema del uso de antimicrobianos en pacientes hospitalizados, sobre todo en unidades de cuidados intensivos. Creo que esta pregunta surgió durante la exposición del doctor Vega y la voy a leer. Y la pregunta es, ¿hubieron casos, supongo que hubieron más casos en hospitalización o en UCI de neonatos? ¿Utilizaron antibióticos de amplio espectro? ¿Qué estrategias plantearon para reducir el uso y con ello brindar un mejor espectro de opciones antibióticas al momento de pasar el paciente a la UCI? En el fondo, esta pregunta tiene que ver con el uso optimizado de antimicrobianos y trata sobre si hubo algún tipo de estrategia, de alguna guía, alguna recomendación acerca del uso de antimicrobianos al interior de los hospitales. Doctor Vega, no sé si quiere responder y quizás el doctor Manuel también nos puede comentar la experiencia desde Venezuela. Adelante. Por supuesto, mire, la respuesta específica yo no la tengo porque mi hospital sufrió una transformación y solo era hospital COVID, y lo que fue la sala de parto y neonatología la llevaron para otro hospital. Así que no vi ni un neonato. Pero con respecto al uso de antibióticos dentro de las salas, le llamábamos terapia respiratoria, y dentro de las unidades de cuidados intensivos realmente fue masiva. Y teníamos un problema muy grande porque había una diversidad de opiniones, incluyendo médicos que creían en la necesidad de utilizar antibióticos cuando en realidad no se necesitaba, simplemente porque los parámetros que tiene un paciente con COVID grave se alteran todos. Y si ibas a buscar, por ejemplo, la procalcitonina para ayudarte a decidir que había una infección bacteriana, la mayoría de los pacientes tenían procalcitoninas elevadas. Si bien no las tenían extremadamente elevadas, estaban elevadas. Entonces nosotros lo que tratábamos de hacer era tratar de que a todos los pacientes se le tomaran las muestras necesarias, y estuvimos utilizando bastante field array, tratando de acercarnos a lo más pronto la detección de muestras positivas. Por ejemplo, el hemocultivo apenas pitaba, lo poníamos en field array para determinar qué tenía y adelantar qué tenía ese paciente. Muchas secreciones endotraqueales también que tenían positividad de leucocitos, entonces la poníamos en field array para adelantarlo. Pero lo cierto es que ya los pacientes venían con antibióticos y teníamos dos fases: la fase en que ingresa el paciente y tiene leucocitosis importante con tendencia a neutrofilia. Habían unos intensivistas que inmediatamente ponían o cambiaban antibióticos.
Y la otra fase era el paciente que estaba mucho tiempo en la unidad de cuidados intensivos y estaba estable y de pronto comenzaba a elevar leucocitos y a elevar todas las variables y entonces se le empezaba, usualmente se le empezaba o piptazo o un carbapenem. Súper. No sé si doctor Manuel Guzmán Blanco quiere comentar algo más al respecto. Nada que agregar a lo de neonatos y de cómo se han usado los antibióticos. Contamos con menos capacidad diagnóstica de lo que comentaba Silvio. Una cosa que sorprende, llegan las imágenes radiológicas que hace COVID, se parece mucho a neumonía en algunos casos, con las condensaciones, con las zonas de vidrio deslustrado, con lo de la luz verde. Y uno no puede basar en el hallazgo radiológico la indicación o no de antibióticos. Hay que transmitir esa información. La mayoría de los pacientes, aún los que llegan delicados con score de tomografía por encima de 18, 20/25, eso casi todo es COVID. Y el antibiótico no va a hacer diferencia. Lo que va a lograr, y una combinación común en nuestro ambiente, por ejemplo, es ponerle un carbapenem con linezolid o un carbapenem con vancomicina. Pero esos pacientes, el precio que vamos a pagar, sobre todo los que van mal, es que después de 8, 10, 12 días de hospitalización, empiezan a aparecer los monstruos, pues la tenotrofumona, las productoras de carbapenemasa, y nos vamos quedando con poco que ofrecer. La causa de muerte final en un buen número de los pacientes que pasan más de 15 días en el hospital termina siendo infección asociada. Y algunos la van a tener de todas maneras, pero si somos prudentes en usar los antibióticos solo cuando corresponda, wow, hacemos una diferencia muy importante. Y hay que y bueno, ya les dije, los datos de uso de antibióticos en el ambulatorio en Venezuela son impresionantes. Y yo diría que la gran proporción un uso totalmente inadecuado. Y bueno, de verdad que le agradezco a lo que me permitieron tener esos datos, porque lo pudimos poner muy en evidencia. Sí. ¿Qué dice Marcelo? Que está serio ahí. Estaba escuchando atentamente. Y dos comentarios que me gustaría agregar a lo que ustedes decían. Sí, efectivamente estamos preocupados por el acceso en general a antibióticos y a medios diagnósticos, porque las dos cosas son necesarias, porque son las que hacen usar mejor los antibióticos. Pero el acceso no alcanza, hay que acompañar el acceso con buenos programas de uso prudente de antimicrobianos, porque lo que estamos viendo en los países que sí tienen acceso es que están quemando las últimas naves. Yo puedo hablar por mi país, que estando desde Estados Unidos sigo muy de cerca lo que pasa en Argentina, y Argentina desde muy temprano, cuando apareció Ceftavi, tuvo Ceftavi en el país. Y ya después de menos de un año de uso empezaron a ver las cepas resistentes a Ceftavi por distintos motivos, ¿sí? Y no por producción de NDM, que es uno de los mecanismos más comunes para resistencia a Ceftavi, sino por beta-lactamasa de espectro extendido que afectan Ceftavi, como las tipo PER, o por variantes de KPC que dan resistentes a Ceftavi. O sea, no alcanza con tener acceso, hay que cuidarlos. Respecto de los métodos diagnósticos, como decía Silvio, claro, es ideal tener un FilmArray para cada paciente que tiene una infección grave, pero eso por ahí lo puede tener el hospital en Panamá donde trabaja Silvio, pero no es la constante en la región. Un FilmArray cuesta aproximadamente de costo de $200 por muestra. Es un costo impensable todavía para algunos países de la región. Pero hay otras alternativas que no son solo el FilmArray. El FilmArray, de nuevo, es bárbaro, es cómodo y en una hora uno tiene un resultado. Pero hay otros métodos, como los métodos rápidos de cromogénicos, que en una hora o menos de una hora pueden tener un resultado positivo a partir de un hemocultivo que pita positivo después de 12 horas de incubación. O sea, al día siguiente ya puedo tener, para una carbapenemasa, por ejemplo, al día siguiente ya puedo tener resultados. Lo que creo, y es en lo que estamos desde la región, es tratar de tener todo un menú
de distintos costos y distintas pruebas para que nadie se quede atrás, o por lo menos haga lo mejor que pueda con los recursos que tiene, porque es impensable todavía para algunos países pensar en GeneSper o en FilmArray o en secuenciación total de genoma, pero hay alternativas, que no todo son esos métodos nuevos carísimos, que hay otras alternativas. El que puede tener está fabuloso, pero hay otras cosas. Que no quedarse con que no se puede, hay plan B, siempre hay plan B y hay plan C. Y podemos trabajar en eso si el país lo solicita, ¿no? A través del laboratorio de referencia. Exacto. Marcelo, creo que has abordado también el tema de la experiencia en pruebas rápidas que acaba de surgir en el chat, ¿no? No hay nada más que quieras añadir al respecto, ¿no? Está clara y respondida la pregunta, ¿no? También aquí hay algunas otras cuestiones acerca del uso apropiado de antimicrobianos bien específicas. Por ejemplo, la importancia que tienen los cursos de antimicrobianos prolongados frente a los cortos en las unidades de terapia intensivas. Igual que una pregunta que viene desde el Perú, que les gustaría saber si una vez que el paciente acude al área hospitalaria es recomendable suspender el antibiótico si ha empezado dentro de las 48 horas. Es decir, son preguntas muy específicas de práctica clínica que demuestran realmente el interés y la preocupación de los clínicos por hacer las cosas de manera correcta y adecuada para los pacientes, ¿no? Pues efectivamente, cuando al principio de la pandemia vimos y seguimos viendo un incremento en el uso de los antimicrobianos, que hoy etiquetamos como inapropiado, como inadecuado, yo creo que hay que también tener una comprensión, un entendimiento y ponernos en el lugar de los médicos tratantes que estaban atendiendo realmente un número sobresaliente de pacientes, en los que tenían que tomar decisiones clínicas muy, muy rápidas y en los que era a veces extremadamente difícil, siendo imposible, confirmar o descartar una sobreinfección bacteriana, ¿no? Yo creo que todos estos elementos hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de este incremento del uso inapropiado de los antimicrobianos, y que de alguna forma la responsabilidad de las instituciones, tanto como la OPS, como ministerios y otras sociedades científicas, como la venezolana de infectología, es dar estas guías, estas pautas basadas en la evidencia para poder ayudar a los clínicos en la toma de decisiones, ¿no? No sé si quieren Silvio o Manuel comentar acerca de alguna de estas consideraciones que han realizado los colegas sobre el uso apropiado de antimicrobianos, si quieren abundar, o algún otro mensaje para ellos. Sí, Pilar. A mí una de las formas más fáciles de tratar de regularizar el problema es establecer guías para que todos los médicos se orienten con la misma forma. Porque durante la pandemia nosotros encontramos que se crearon unas guías nacionales que provenían del Ministerio de Salud, pero que realmente no eran adaptables a todos los hospitales. Entonces yo les sugería que hiciéramos unas guías basadas en los gérmenes que nosotros tenemos y en la frecuencia de las patologías que recibíamos y cómo se recibían los pacientes con COVID. De pronto, por ejemplo, en una sala de COVID nosotros teníamos a veces hasta 6 pacientes y cada paciente era visto por un intensivista diferente y el esquema de tratamiento era diferente. Entonces ahí viene el gran problema de que tú al final del camino no sabes por qué un paciente sale mejor o por qué un paciente sale peor. Entonces mi recomendación es que todos los hospitales hagan un esfuerzo por tener esas guías locales y que todo el personal médico se adhiera a la utilización de esas guías. Lo mismo pasa con la toma de muestras. No hay guías para tomar muestras y de pronto te mandan muestras que no tienen ningún valor microbiológico para cultivarlas. Entonces hay que hacer ese esfuerzo por normalizar primero ese conocimiento y hacer una práctica más estandarizada dentro de los hospitales. Pilar, el alerta fue rápidamente recibida y la respuesta a la alerta ha sido muy grande, incluyendo esta reunión. La organización, la OPS,
hace sus actualizaciones de guías de tratamiento, claro, con el libro que se hace cada 2 años, de aquí a que pongamos el libro en movimiento. Tendría que surgir desde la OPS, lo que dice Silvio, esas guías, primero como marco general ante la vista de la información que está llegando, pero decir, esto no sirve, esto puede usarse, esta es la recomendación en tal circunstancia, conozca su microbiología. Hay que reforzar los laboratorios de microbiología. Lamentablemente en Venezuela en este momento la parte pública tan desasistida de posibilidades de diagnóstico microbiológico en una gran proporción, inclusive en la parte privada, no llegan todas las tecnologías y tiene que ponerse como prioridad que se refuerce el diagnóstico microbiológico. Muchas, en Venezuela sin duda, pero en muchos de nuestros países hay microbiólogos espectaculares, pero tenemos que darle las herramientas, y me encanta lo que dice Marcelo, y haya el plan A, haya el plan B, el plan C, pero que se definan, que se hagan llegar a los países. OPS sigue teniendo una influencia muy importante en la posibilidad de decisiones políticas en los países de la región, y si viene con el sello de la organización, uno puede presionar donde toque presionar para que estas cosas cambien y mejoren. En relación a lo de los nuevos antibióticos, poderlos ver ahí dentro del fondo estratégico sería muy importante. En Venezuela se ha conseguido algunas oportunidades de usar Avibactam recientemente o alguno de otros de los nuevos antibióticos, pero a un costo muy elevado, hay que hacer unos trámites un poco complicados. Pero esto puede entrar, así como entraron las vacunas, y la verdad es que la distribución de vacunas ha sido espectacular. Bueno, sin duda vacunar, pero además hay gente que se nos va a seguir enfermando, va siguiendo a los hospitales y necesitamos atenderlos con la mejor atención posible. Entonces, insistir en reforzar los laboratorios, insistir en que los medicamentos que hacen falta estén, y con más, con menos, cada vez comprender mejor los mecanismos de resistencia nos permite anticipar hacia dónde buscar. Si tienes predominio de KPC, Avibactam te va a ayudar. Si tienes RDM, Astrionam, si tienes los dos juntos, bueno, perdiste ese juego, pues. Pero bueno, hay que definir, mejorar microbiología, tener acceso a medicamentos, tener acceso a métodos diagnósticos. Súper, muchas gracias. Excelentes reflexiones. Marcelo, ¿algún otro comentario adicional? Tiene apagado el micrófono. El micrófono mejor, sí. Perdón, con micrófono se escucha, sin micrófono no. Bueno, es la hora, es la hora. No, lo que les quería comentar es que vemos el problema del laboratorio, no solo de la falta de recursos en muchos lugares y de la heterogeneidad, sino también de las muestras. Toma de muestra en este momento, conservación y transporte de muestras está siendo un desastre, porque muchas veces llega cualquier cosa al laboratorio de microbiología, y lo peor es que muchas veces esas muestras se procesan igual. Estamos trabajando en este momento algo que va a salir probablemente a mediados del año que viene, en una gran propuesta, un manual de toma, conservación y transporte de muestras clínicas, empezando por hemocultivo y líquido cefalorraquídeo, que son las muestras que determinamos como más críticas en el manejo de las infecciones realmente graves. Eso va a estar el año que viene y va a ser una propuesta desde OPS, como vos decías, Manuel, para los países, para que los países las adapten a sus necesidades. Eso por un lado. Y por otro lado, algo importante que mencionaron es la vigilancia, porque muchas veces la vigilancia nos permite tomar las mejores decisiones en tratamiento empírico. No hay forma de hacer un buen tratamiento empírico que no esté basado en el dato propio del hospital, y no la vigilancia que haga Estados Unidos, o la que haga Silvio en Panamá, o la que haga Argentina. Es la vigilancia que haga cada centro, que tienen distinta epidemiología de patógenos, porque tiene distinta complejidad, distinto uso de antimicrobianos. Así que eso es muy importante. Y el último punto cortito también, veía hace un ratito dos cosas. Una que presentó Manuel en sus diapositivas, y otra que vi en el chat.
que es la presencia de combinaciones de carbapenemasas desde el 2015 en Cumaná, por ejemplo. Y lo que uno siempre se pregunta, yo fui coordinador de un laboratorio nacional de referencia y tomaba como una responsabilidad muy grande de mi parte captar lo que estaba pasando en el país y alertar a todos los hospitales, los que tenían el problema y los que no tenían el problema, porque en algún momento les va a llegar, porque en este mundo todo llega, ¿sí? Entonces, lo que los insto en este sentido es a la comunicación, porque si un centro logra detectar la emergencia de una doble carbapenemasa y hace todo lo que tiene que hacer para controlarlo, pero no le avisa a nadie, se perdió una oportunidad, se perdió una gran oportunidad, porque esa misma información en manos de las autoridades de salud permiten elaborar recomendaciones nacionales, permiten ajustar las pruebas de diagnóstico en un país para poder detectar eso. Detectar una doble carbapenemasa no es fácil. Cuando se tiene KPC y NDM, el hepta no anda, el borónico no anda, porque están las dos enzimas juntas. Entonces, es una pérdida de oportunidad que eso no llegue a algún actor a nivel nacional que lo pueda diseminar a nivel del país y a nivel regional. Porque como les decía, cuando Argentina dio la alerta de KPC o cuando Guatemala dio la alerta de NDM, inmediatamente hicimos una presentación a todos los laboratorios de referencia de la región para que ajustaran sus sistemas de vigilancia, porque eso les podía aparecer en cualquier momento. Y fue así que al año siguiente ya 3 países más lo tenían y en un año más ya había como 10 países con el problema. Entonces, esto de la comunicación y esas cosas que se detectan se puedan socializar a nivel nacional para que todos se enteren y todos puedan ajustar sus sistemas, sería bárbaro. Porque muchas veces pasa que las cosas no trascienden y entonces no sirven para otros, se quedan en un solo laboratorio, en un solo hospital y se pierde ese rico elemento para todos los demás. Nada más, no digo más nada. Perdón, Pilar, lo hice largo. Gracias. No, fueron unos buenos mensajes para quedarnos como mensajes para llevar a casa, ¿no? Para la reflexión, ¿no? La importancia que tiene el compartir esa información para toma de decisiones locales, nacionales y al final internacionales o regionales. Aquí hay, también en el chat veo muchas preocupaciones acerca del uso de antimicrobianos en la atención primaria de la salud, en el medio ambulatorio. Nos mostró Manuel unos datos impresionantes acerca del uso de ivermectina y de otros antimicrobianos que había incrementado de manera no justificada, y también en los desafíos del acceso y, por tanto, los desafíos para proporcionar el tratamiento antimicrobiano que los pacientes requieren, ¿no? Por la disponibilidad de los mismos, ¿no? Todo esto son diferentes aspectos muy relevantes que contribuyen a hacer un uso que no es el más adecuado para el paciente, para la calidad de la atención. No olvidemos nunca que los programas PROA, los programas de uso optimizado antimicrobianos, su primer objetivo es mejorar la calidad de atención, es mejorar los resultados de la práctica clínica y de manera colateral disminuyen y tienen un impacto en resistencia a los antimicrobianos, pero de manera que el paciente está siempre en el centro de esta selección de antimicrobianos. Creo que ya estamos llegando al final de la sesión. Ha sido unas casi 2 horas de discusión, de intercambio y quizás dejarles la oportunidad a los 3 expositores para que nos den un mensaje breve, conciso, que nos podamos llevar a casa hoy y poder de alguna forma aplicar en nuestras tareas, en nuestras funciones cotidianas. Decir que las alianzas son muy importantes, es decir, Manuel decía, la OPS tiene capacidad de liderazgo, de influenciar políticas. No se equivoquen, somos todos juntos, las sociedades científicas, los líderes de opinión, son ustedes a los que también escuchan sus gobiernos, sus ministros, sus tomadores de decisiones. Entonces, lo importante es estar en la misma línea, sumar las fuerzas y tener una única voz, ¿no? En el que estemos repitiendo este mismo mensaje. Hoy, la importancia de la COVID, el impacto de la COVID en la resistencia a los antimicrobianos y la emergencia increíble de carbapenemasas en la región. Ese es el mensaje del día de hoy. Dejo, quizás sigamos el orden inverso de las exposiciones. Comenzaríamos con Manuel, un mensaje
telegráfico de ascensor para llevarnos a casa, Silvio y Marcelo. Adelante. Gracias, Pilar. Gracias a todos los que asistieron. Usar los antibióticos sensatamente. Son un recurso muy valioso que se puede acabar, y tanto en cuanto los usemos conscientemente, podremos atender mejor nuestros enfermos, tengan o no tengan infección por COVID-19. Para mí el paso fundamental para poder lograr lo que Manuel acaba de decir es reforzar la educación del médico y del personal médico para que lleguen a entender el verdadero propósito de utilizar un antibiótico. Nada mejor que todos estén claros cuándo un antibiótico funciona y cuándo no se debe usar. Gracias. De mi lado, seguir trabajando en la calidad del diagnóstico es necesario, produce cambios. El diagnóstico rápido permite que los médicos tomen decisiones a tiempo. Una vez que pasaron varios días de tratamiento, el paciente no vuelve atrás, el médico no vuelve atrás. Entonces, cuanto más rápido y más confiablemente demos resultados de laboratorio, mejor. Hay alternativas, de nuevo, los métodos caros, pero hay métodos baratos también que se pueden hacer, y hasta 1 gramo salva la vida de un paciente en un hemocultivo. Entonces, instarlos a eso de parte del laboratorio, seguir trabajando para mejorar la calidad del diagnóstico y acelerar los tiempos de diagnóstico. La OPS está para ayudarlos en todo lo que podamos en ese sentido. Excelente. Excelentes reflexiones. También me gustaría resaltar algunos de los comentarios del chat en los que se apuntan a líneas para continuar trabajando, y dejamos este desafío a la Sociedad Venezolana de Infectología, la elaboración de manuales, de guías, procedimientos, y también recordar ese mensaje desde el Instituto Nacional de Higiene acerca de la importancia del envío de las cepas para confirmación de mecanismos que son sospechados a nivel de los laboratorios clínicos. Importante mensaje desde el Rangel. Doctor Manuel Figuera, no sé si me puede escuchar para dejarle el espacio y cerrar esta jornada del día de hoy en el contexto de la Semana Mundial de Concientización del Uso de Antimicrobianos. Sí. Muy agradecido por todos ustedes, ya la computadora está un poquito lenta, por la participación de todos ustedes. Realmente el interés es la educación, y el interés es que simplemente sigamos aprendiendo todos al respecto. Le comparto lo que decía la doctora Pilar. Es la imagen, no sé si la están viendo, del Corcovado en Twitter, de la Organización Panamericana de Salud, y los gestos es mucho más allá de colorear de azul o iluminar de azul el Corcovado. El mundo necesita acciones bien importantes desde el punto de vista educativo. Lo que hacemos nosotros, cada uno de los que estamos aquí presentes, no es suficiente. Hay que multiplicar el mensaje de educación del uso racional de antimicrobianos, y es deber de nosotros seguir influenciando en positivo más allá de donde estamos hoy en día. Simplemente les agradezco a todos por estar presentes. Este evento va a ser subido al canal de YouTube de la Sociedad Venezolana de Infectología. Síganos por las redes, @SBInfectología, por Instagram principalmente, por Twitter, y buscaremos seguir apoyando a la Organización Panamericana de Salud en su labor maravillosa de buscar transformar a la región en positivo en salud con un trabajo silencioso. Al final, lo que ellos están haciendo en positivo en Venezuela lo sabemos nosotros, lo que están haciendo en vacunación, lo que están haciendo en despistaje de las fiebres hemorrágicas. Gracias a la Organización Panamericana de Salud supimos que teníamos casos de fiebre amarilla. Gracias a ellos se han colocado más de 200.000 dosis de fiebre amarilla en lo que va de momento hoy en día, y ellos están activamente apoyándonos en controlar el problema sarampión, controlar el problema de difteria. Gracias a la Organización Panamericana de Salud también se ha estimulado la vacunación. Entendemos que su trabajo es complejo porque tienen que lidiar definitivamente con los ministerios de cada uno de los países de la región, pero aquí estamos abiertos a la sociedad científica para
la Sociedad Venezolana de Infectología, las distintas sociedades científicas, la Academia Nacional de Medicina, todos estamos dispuestos a colaborar en positivo, en que transformemos en positivo el país, que busquemos tener un mejor país, y en palabras del doctor Manuel Guzmán, simplemente con el ejemplo que nos ha dado Manuel Guzmán y cada uno de ustedes, claro que podemos soñar con un país mejor, un mundo mejor, y simplemente trabajar para ello. Muy agradecidos con todos ustedes, con la doctora Pilar, con el doctor Marcelo, con el doctor Silvio y por supuesto con el doctor Manuel Guzmán, que simplemente para todos nosotros no solo es el expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología que genera más influencia en todos nosotros, sino definitivamente es un modelo a seguir, y ojalá que las distintas generaciones que sigan surgiendo simplemente sigan el maravilloso modelo del doctor Manuel Guzmán, que sigue trabajando a pesar de las dificultades, y gracias a Berens, que ha confiado en el trabajo de Provenra y es quien ha permitido que Provenra hoy en día esté haciendo la labor que está haciendo, y 2 eventos por acompañarnos siempre en todos los eventos. Muchas gracias a todos y que tengan buenas noches. Muchas gracias, felicitaciones, un gusto verlos. Hasta la próxima. Adiós. Chau, chau. Buenas noches. Chao. Gracias. Gracias. Wow.